Los que lastiman. Porque esta noche, ¿cómo se llama? Verdaderos. O sea, verdaderos obedientes. No verdaderos cantantes, no verdaderos bateristas, no verdadero nada de eso. El que obedece es el que adora. Amén. Le quiero presentar a mi bella esposa que está aquí, Evelyn Blanco. Y un abrazo gigante de la Iglesia Transversal, que tenemos el privilegio de estar al frente de ella. Y cuando hablamos de adoradores, por alguna razón a todos se nos viene a la mente ¿quién? Por alguna razón, David, porque lo relacionamos con la danza, lo relacionamos con eso. Pero la danza, en últimas, no fue lo que hizo que Dios dijera que tenía el conforme corazón a él. Fue la integralidad de la vida de David. Incluidos los errores, diga conmigo, incluidos los errores, porque ninguno de nosotros aquí somos perfectos, ninguno. Mire el que esté al lado y dése cuenta que no es perfecto para nada. Los únicos casi perfectos son los calvitos. Esos son los únicos que vean. Entonces, pensemos un momentico en David, y voy a tratar de hacer esto corto para que me alcance el tiempo. A David, por ejemplo, la familia la tenía ignorado. Él era el menor, era como el que hacía los mandados en la casa, mientras los hermanos estaban en la guerra, mientras los hermanos eran parte del ejército de Saúl. David estaba en la casa, pastoreando, cuidando las ovejas, haciendo los mandados. Y resulta que mandan a David a llevarle una merienda a sus hermanos. Y aprovecha y ve cómo están. Y entonces, lo que nunca aprendimos, que Dios nos envía a lugares con propósitos. A veces la gente no entiende por qué está en un lugar o por qué me mandaron, ay, qué pereza ir, yo siempre, y somos así. Pero resulta que algo tiene preparado Dios para ti, para mí. Y resulta que yo no conozco a alguien aquí, ¿le encantaría ir al desierto? ¿O pasar por un desierto? Al único que yo vi que escogió el desierto fue Jesús. El único que escogió por opción, por decisión, y el Espíritu lo llevó al desierto fue Jesús. Sin haber hecho nada malo. Todos los que estamos aquí, llegamos a un desierto porque alguien nos empujó o nosotros nos equivocamos. Pero eso de que voluntariamente que nos lleven al desierto, no, Señor. Olvídalo, el único fue Jesús. Y ahí empezamos a marcar las grandes diferencias. Entonces, es bueno aprender que hay cosas que David, escúchame, hizo que tú y yo de pronto no haríamos. Vamos a hablarlo así. De 1 Samuel 24:3. Yo leo la Nueva Traducción Viviente. Dice: en el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer unas necesidades. ¿Entró a hacer qué? Ya usted sabe qué iba a hacer. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. Entonces yo quiero que usted se imagine la escena. Saúl, a raíz de que David se había vuelto famoso, Saúl cayó en celos. Saúl estaba persiguiendo a David y a todos los que estaban con David. Y ellos están escondidos en una cueva. Imagínese usted que su perseguidor dé una papaya como Saúl la puso. Usted está escondido, está encaletado, y viene el hombre y se coloca en una posición de espaldas absolutamente vulnerable. O sea, papaya puesta. Claro, eso decimos tú y yo. Tú y yo, que no somos tan espirituales, decimos, ay, de papayita. Esto, es más, nos espiritualizamos y decimos, nos lo puso Dios. ¿Ah? Y entonces, imagínate la escena, agachado. Y la gente con David, diciéndole, y David, pila,
móchale la cabeza, mátalo. Y David se detiene, no lo hace, decide no matarlo. Y lo que hace es que con cautela le corta un pedacito. Si fuera en estos tiempos sería un pedacito del calzoncillo, pero le cortó un pedacito de la ropa que tenía puesta, para después decirle, mira, ve, te tuve de papayita y no lo hice. Y entonces los hombres de David no pueden creer esto. No lo pueden creer. Lo que él hizo, nada tiene que ver con lo que sus hombres hubieran hecho. Es más, a lo mejor hasta alguno de sus hombres se ha podido sentir decepcionado de David. Se acobardió. El momento era y no lo aprovechó. Sus hombres creen que no hizo nada. Sin embargo, David está seguro que hizo demasiado. Los que estaban con él, no hizo nada. Pero David está seguro de haber hecho algo tremendamente espiritual. Y en 1 Samuel 24:6 dice que David le dice a sus hombres lo siguiente: que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. ¿Está hablando de quién? Sí, pero de Saúl. Y bueno, además de su suegro, lo está persiguiendo para matarlo, lo está correteando, le tiene todo el ejército de Israel buscándolo para matarlo, y todavía David está hablando, mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Wow, esa obediencia cuesta, es difícil. David sale de la cueva y le hizo saber a Saúl que si hubiera querido lo habría matado. Y fíjate cómo son las cosas. Al Saúl enterarse de que había puesto esa papaya y no lo habían matado, Saúl le dice lo siguiente, le responde lo siguiente, 1 Samuel 24:19. ¿Quién otro dejaría ir a su enemigo cuando lo tiene en su poder? O sea, el mismo Saúl reconoce que la misericordia lo alcanzó. Y dice, que el Señor te recompense bien por la bondad que hoy me has demostrado. El rey Saúl aparentemente se está poniendo y le está ofreciendo la paz a David. Está diciendo, wow, increíble, me perdonó la vida. Sin embargo, más adelante de la historia, Saúl vuelve a reunir a sus 3,000 mejores hombres. Diga conmigo, a los 3,000 mejores hombres, para volver a matar a David. Y se enganchan otra vez en guerra. O sea, mira todo lo que ha sucedido. Primero, David no le hizo nada a Saúl para que Saúl le cogiera rabia. Simplemente por matar a Goliat se volvió más famoso. Yo quiero que ustedes se imaginen esta escena. Vienen de derrotar a Goliat, o sea, vienen en entrada triunfante los israelitas. Y viene el rey. ¿Quién espera recibir la honra en ese momento? El rey. Pero resulta que el pueblo empieza a cantar. Saúl mató a 1,000 y David a 10,000. Y entonces, claro, el rey, ¿cómo se siente? Que, mira, este hombre es peligroso para mí. Y a partir de ahí, sin David haberle hecho nada a Saúl, se volvió enemigo de él. La pregunta es, ¿cuántos enemigos gratis te has ganado tú? ¿A cuántos tú le has cogido rabia? Porque fueron un David para ti. Porque en algunos casos nosotros somos el Saúl de alguien, pero en algunas partes somos el David de alguien. O sea, no creas que estas historias están solamente como para, hay historia y qué chévere aprender la historia. No, ¿cómo aplicas tú cualquier historia en la Biblia ahora al siglo XXI, año 2024, en el barrio de La Magdalena? ¿Cómo yo aplico eso en mi casa, en mi trabajo? ¿Por qué? Porque no todos aquí hemos sido David, no todos hemos sido Saúl, a veces hemos sido David y a veces hemos sido Saúl. Todos los que estamos aquí, absolutamente. Y hemos comprado peleas. Y hemos dicho, oye, esta pelea es mía y de que la gano y le doy por la cabeza. Y entonces, en esta ocasión David se entera, luego que Saúl lo perdona, vuelve y recoge a 3,000 y en medio de la persecución, David se entera
que el niño Saúl está dormido profundamente en su campamento. Y en esta ocasión David se entera que está él y sus hombres cerca y se mete sigilosamente al campamento de Saúl. Y 1 Samuel 26:8 dice lo siguiente: el que está con David le dice: esta vez, sin duda alguna, Dios te ha entregado a tu enemigo. Le susurró Abisai a David: déjame que lo clave. Mira el deseo. Mira que lo clave en la tierra con un solo golpe de mi lanza, no hará falta darle dos. O sea, Abisai está con todos los deseos. Imagínense, yo sé que todos nos podemos imaginar a alguien al que queremos darle un solo golpe. Sea sincero, sea honesto. Si usted va a ser un adorador, vea, tráigalo a su mente ahora. Pero que usted no lo va a dejar vivo ni para que revire. Eso está diciendo Abisai. No hay que darle dos golpes, con uno que le dé. Una vez más, David no hace nada. Toma la lanza y la jarra de agua de Saúl y se aleja a una distancia segura y le grita lo siguiente. 1 Samuel 26, 23 y 24. El Señor da su propia recompensa por hacer el bien y por ser leal, y yo rehusé matarlo, aun cuando el Señor lo puso en mi poder, porque usted es el ungido del Señor. Ahora que el Señor valore mi vida, así como hoy yo he valorado la suya, que Él me rescate de todas mis dificultades. Entonces, la pregunta es esta. Tú y yo, suponte tú que estamos pasando por un desierto, que alguien provocó que estuviéramos en el desierto. Por ejemplo, te echaron injustamente de tu trabajo. Te declararon culpable de un robo que no hiciste. Y estás en un desierto, estás en tu casa sin trabajo, apurado para la comida, apurado para pagar la luz, apurado para pagar el arriendo, apurado para pagar las cuotas. Y esa persona, como tú en medio del desierto, te comportarías con aquel que te llevó al desierto. ¿Cómo te comportarías tú? ¿Como Abisai o como David? Hay una gran diferencia para tomar esa decisión. David eligió, escúchame, David eligió entender, primero, todos sabían que Dios en su momento había elegido a Saúl como rey de Israel. Amén. Y también todos sabemos que David había sido ungido como el futuro rey de Israel. Y Saúl, en medio de ese proceso, David elige comprender que si Dios eligió a Saúl, Saúl sigue estando en los planes de Dios. ¿De quién es la vida? De Dios. La vida y la muerte. Todo es de Dios. Y David escoge entender que aunque él no lo entienda, él no tiene la autoridad para interrumpir el proceso que Dios tenga con Saúl. Él decide pensar lo siguiente: si Saúl sigue estando vivo, sigue siendo rey, yo no me voy a meter entre lo que Dios quiere hacer con Saúl, porque yo no soy dueño, no tengo la autoridad para interrumpir ese proceso. Pero para eso usted tiene que tener humildad, tiene que tener la fe en Dios, porque es claro lo siguiente: al morir Saúl, ¿quién iba a subir al trono? Iba a subir David, porque ya estaba, es más, eso ya corría, era voz populi, Entonces, negarse a la bendición pronta, digamos así, a adelantar los procesos y permitir que Dios hiciera el proceso que tuviera que hacer, es de las cosas que juntamente con muchas otras, Dios dice, es que Él hace eso porque tiene el corazón conforme a Jesús. Entonces, también porque a nosotros nos queda fácil perdonar los errores cotidianos.
Pero no es fácil perdonar los errores profundos, los errores trascendentales. El error que nos lleva a nosotros al desierto, ¿lo perdonamos o no lo perdonamos? ¿Cuántos sinceros hay aquí? Nos toca tragar mucho para perdonar. Demasiado. Y Job 5:2 dice lo siguiente: te aseguro que el resentimiento destruye al necio y los celos matan al ingenuo. Increíble eso. ¿Sabes qué nos puede destruir a los que estamos acá? El deseo de venganza. El desierto no nos destruye. La maldad que nos hicieron no nos destruye. Nos destruye si nos quedamos parqueados en el deseo de venganza y en el problema en el que estamos metidos. David eligió no concentrarse en eso. Escucha, si te quieres concentrar en eso, en el dolor, buscar la manera para vengarte, el momento preciso para acabar con el problema, el momento preciso para decapitar a tu enemigo, vas a estar viviendo en el dolor profundo, porque, escucha, no a todos se nos presenta la papaya de Saúl. Tú puedes tener de pronto una herida con alguien que más nunca lo vas a volver a ver. Nunca. Inclusive puede ser alguien querido que ya murió. Puede ser una mala relación con tu papá, con tu mamá, con tu abuelo, con tu abuela. Y de pronto se murió, se fue, y tú nunca has cogido y has soltado el dolor. Y siempre estás pensando en la herida que tienes, en el dolor que tienes, y por qué has sido tan injustos contigo. ¿Por qué Saúl, siendo tan malo, sigue gozando del reinado y yo, siendo tan bueno, todavía no reino? Y eso nos llena de envidia, de envidia. Ver al malo prosperando. ¿A quién le arde ver al malo prosperando? Yo levanto la mano, a mí me arde. O sea, me toca soltarlo. Yo veo a veces unas cosas y digo, caramba, pero... Y yo en el mismo carrito y ellos cambiando carro y cambiando carro y cambiando. Y yo digo, caramba, ¿y entonces? ¿Sí ve? Y esas cosas hay que coger en el corazón y permanentemente estar entregándolas. ¿Sabes por qué? Porque el desierto no es un lugar físico. El desierto es una condición espiritual. Todos los que estamos aquí vamos a pasar por el desierto. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, no sé, 5 veces. Cada etapa de la vida tiene un desierto diferente. Cuando estamos bebés, el desierto de la dependencia. Queremos subirnos a la ventana y no nos dejan. Queremos subirnos al techo y no nos dejan. La juventud, el desierto de la vergüenza, el desierto de no tener clara la identidad, el desierto de muchas cosas. Cuando estamos en un trabajo, el desierto de estar en un trabajo que no nos gusta, de que nos pagan menos de lo que le pagan a nosotros. Cuando estamos viejitos, otra vez volvemos a la dependencia, volvemos de pronto a la enfermedad. Y esos desiertos, mira, nadie puede evitar que lleguemos a un desierto. Pero la decisión de cuánto tiempo vamos a permanecer en el desierto sí depende de nosotros. Porque es una condición espiritual. Es una condición espiritual. Si tú tuviste mucho dinero y hoy no tienes, es posible que estés metido en el desierto de la decepción y metido en el desierto de la frustración. ¿Cómo sales de ese desierto? Sencillo. El pasado, pasado es. Y si tuviste casa, si tuviste carro, y hoy tienes una bicicleta, escucha, entre más rápido valores la bicicleta, más rápido estás afuera del desierto. Montado en la misma bicicleta, pero afuera del desierto. Porque el problema es que pensamos que la bicicleta es el desierto. Pensamos que la patineta es el desierto. Pensamos que el Transmetro es el desierto. No, el desierto es estar aburrido en el Transmetro. El desierto es estar aburrido en la bicicleta. El desierto no es lo que comes, el desierto es cuánto valoras lo que comes. El desierto no es que tú quieras andar en otra cualquier, no es que yo quiero conocer Madrid, España, pero lo máximo que conoces es Madrid, Cundinamarca. Entonces, ay no, frustrado porque estás en Cundinamarca. No, escucha, hay cantidad de personas que no pueden ir ni a la esquina.
Mientras tú no seas como David, que entiendas que hay un tiempo para todo, que aprendas a disfrutarte cada situación, vamos a seguir estando metidos en un desierto. Es más, si no cambiamos el enfoque de las cosas, vas a estar en un Mercedes-Benz, pero sentado en un desierto. Aunque hay alguien que dice que es mejor llorar en un ¿quién era el que decía eso? Es mejor llorar en un Mercedes que en una bicicleta. Pero si eso fuera de verdad, esos millonarios no se suicidarían, no estarían metidos en droga, no estarían frustrados, no tendrían las familias deshechas. Entonces, escucha, el desierto es una condición espiritual. Y tú y yo, no importa lo que estemos viviendo, podemos convertir lo que estemos viviendo en una victoria. Amén. Yo digo amén, yo no sé usted qué lo va a decir. Entonces, no solo David respetó la vida de Saúl, y era la manera de salir del desierto ya, del desierto que la gente veía, del desierto físico, sino que en 6 ocasiones David habla sobre el Saúl como el ungido de Dios. 6 ocasiones, o sea, a su enemigo lo exaltó al nivel de ungido de Dios, a su enemigo. Y entonces, ¿qué palabras se te ocurren a ti y a mí para nuestro enemigo? Sinceros: rata miserable, desgraciado, que lo parta un rayo. O si somos religiosos, que Dios lo bendiga. Pero ese Dios lo bendiga no es, o sea, realmente esa no es la intención. O sea, tú estás reemplazando la mentada de madre por Dios lo bendiga. ¿Me estoy explicando? Porque a veces nosotros aparentamos ser muy espirituales, pero la intención es otra. Entonces yo quiero que me escuchen. El tema no es el vocabulario que utilices. El tema es la intención con la que utilizas las palabras que dices. Porque, oye, ¿usted se imagina que los chismosos fueran omniscientes? Pero ninguno de nosotros habla bien de un chismoso. David renunció a ver a Saúl como algo diferente que a un hijo de Dios. O sea, a su enemigo. Renunció a verlo diferente, a algo diferente como un hijo de Dios. David no aplaude lo que hizo Saúl. Solo entendió que él no era el dueño de Saúl. Saúl todavía, escucha, todavía pertenecía a Dios, y en esa realidad se centraban las esperanzas de David. En el plan de Dios con Saúl. No en el presente de su enemigo, sino en la dependencia absoluta de David hacia Dios. ¿Cómo termina la historia de Saúl? Bueno, todos sabemos, muerto, y David exaltado. Entonces, David esperó el tiempo adecuado y está en paz con los planes de Dios, porque no fue él el que adelantó el proceso. Amén. Primera de Samuel 24, 12 al 15. Mira, hacerle honor a Dios no es ver a tu enemigo como un error de Dios, sino como un proyecto de Dios. Ese que te está tocando en la casa para que le pagues, no es un error de Dios, es un proyecto de Dios. Amén. Que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. Fíjate eso. Como dice el antiguo proverbio, de la gente malvada provienen las malas acciones. Así que puede estar seguro de que nunca le haré daño. Por lo tanto, que el Señor juzgue quién de nosotros tiene la razón y que castigue al culpable. Él es mi defensor y me rescatará de su poder. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Dios fuerte? ¿Cuántos aquí queremos hoy iniciar en nuestra intimidad? Porque
Aquí no estamos hablando de que ahora salga a buscar a Saúl, ¿cierto? A tus Saúles. Y le digas lo que David le dijo. Mira, yo nunca te haré mal, y te vuelvas todo un poeta del siglo XXI. O le mandes un chat diciéndole, mira, sé que tenemos diferencias, pero que Dios juzgue entre tú y yo. No te expongas a que se burle de ti y aumente tu dolor. Amén. Hay cosas que tu enemigo, tu Saúl, nunca va a entender de tu vida espiritual. Nunca. Pero la pregunta es, si tú hoy quieres traer a tu mente los diferentes Saúles que tienes en la actualidad y los que tuviste que desaparecieron. Es más, a lo mejor no sabes dónde está. Está vivo, pero no. Mira, tú no sabes que de pronto un Saúl de esos se mudó aquí al mismo barrio. Y a lo mejor te lo vas a encontrar en un par de meses. Estás caminando y de pronto ves a tu Saúl que voltea en la esquina. Y ojo, te llevas una sorpresa. Ojo, ese Saúl viene convertido. Ojo, ese Saúl. Y tú con el rencor en el corazón, tú lo ves así en la esquina y tú dices, este desgraciado, esta rata, y a lo mejor te ve y te llama. Juancito, Mercedes, Dios nos puso en el camino porque conocía a Dios. Escucha, pero independiente de eso, lo mejor que tú puedes hacer es salir del desierto de la amargura, es salir del desierto del deseo de venganza y confiar en que todos los que estamos vivos en este tiempo, y gracias a Dios no estamos en tiempos de guerra como estaban en el tiempo de David, que todos los que estamos vivos en este tiempo somos unos hijos de Dios, potenciales hijos de Dios, pero todos estamos en los planes de Dios. Entonces, si tú hoy haces clic en tu mente y dejas de ver a las personas como errores de vida y los empiezas a ver como proyectos de Dios, te aseguro que tu corazón, tu mente, tu espíritu va a estar más tranquilo, va a estar más sosegado. ¿Eso significa restablecer la relación? No. No. Cuando usted suelta, el que se deja de tomar el veneno es usted. Porque el rencor y las ganas de vengarse es creer que, es tomar un veneno, ¿cierto? Y esperar que le haga daño a él. Eso hace eso en tu corazón, en tu mente. Pero soltarlo, dejarlo atrás. Si ya no te pagó, tienes dos opciones. Legalmente cobrarle, tú lo puedes hacer, hazlo legalmente. No es que yo tengo el pagaré, bueno, entonces busca un abogado, métele una demanda. Si quieres, es tu decisión. Pero nunca, nunca por mano propia, nunca por justicia propia. Si la ley está de su lado, deje que la ley opere. O perdone la deuda. Porque escúchame, y son líneas a veces difíciles de entender. El hecho de que usted cobre una deuda legalmente no quiere decir que usted no haya perdonado a la persona. ¿Usted me está escuchando? Usted tiene dos opciones. No le voy a cobrar más a ese miserable. Yo le perdono. Mentira. Usted está renunciando a su derecho y le duele renunciar a su derecho y quiere verse espiritual no cobrándole. Ahí usted no está perdonando nada. Usted se está llenando de dolor y se está llenando de frustración. O usted simplemente va donde un abogado, mire, aquí está en una letra, esta persona me debe, si le puedes cobrar, cóbrale. Y lo sueltas. O coges el pagaré,
Lo rompes, dice, bueno, enseñanza aprendida. Que Dios lo guíe, que Dios lo ayude. Pero quiero que entiendas que el perdón es más allá de una nueva relación, de una reconciliación. David no se reconcilió con Saúl. Sin embargo, escucha, 6 veces dijo el ungido de Dios: yo no le haré daño, porque daño solo hacen los malvados y yo no soy malvado. Pero no hubo reconciliación. Él no regresó a la casa del suegro a disfrutar de palacio, nada de eso. Entonces tú tienes que entender que vivir en paz, tranquilo, no significa que todas tus demandas sean concedidas, que todo lo que tú creas justo se dé. No, voy a vivir en paz cuando le quite eso que me robó. No, Señor. Vas a vivir en paz el día que sueltes eso que te robaron, sin importar si el proceso sigue. ¿Me están escuchando? Que no haya amargura. Es más, y si nunca viene ese proceso y lo dictan en contra tuya, ya te habías entregado eso. Es más, es casi una sorpresa que salga a tu favor, pero ya tú viviste libre. Viviste libre.